Entonces yo tuve mucho contacto con él y de veras una relación entrañable con él. Porque no solo eso, o sea, él me decía mucho, hija, tú no vas a partir de aquí como yo partí, tú vas a partir de aquí donde estoy, para arriba, ¿no? Entonces tú siempre vas a mirar de aquí para arriba y de donde llegues para allá. Entonces esa persona siempre marcó así mi vida. Ese fue el vínculo que tuve con mi padre, ¿no? Entonces, cuando mi mamá, nos mandó llamar a mis hermanos y a mí, dijo, su papá se va a ir de la casa. Y ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, medio sabíamos, pero ¿por qué? Porque él tiene otra familia. Los niños deben ser felices en el aula. Deben aprender con amor, con alegría. Esa debe ser la única, ahora sí que, indicación directa que yo doy con respecto a por qué es importante que el niño se sienta feliz, confiado, seguro, de no querer salir, de seguir ensimismado, de tener una tristeza. Llegó un día que me dijo que, mami, ¿por qué no puedo sonreír? ¿No? Y mi carrera es de servicio. Servicio. Así es. Servir. Y eso es lo que he hecho. Es servir. Es lo que he hecho, es lo que he estudiado para ello. Me sigo preparando, ¿no? Para poder brindar más ayuda. Y quiero que mis directores, la gente que me conoce, que tenga esa inteligencia emocional, Rui, porque la necesitamos mucho. Hola, muy buenas tardes. Una vez más tengo el placer de entrevistar a una gran persona, amiga mía de añísimos, que me conoce desde que llegué aquí a México. Mi gran amiga Beatriz Elena, que es supervisora escolar de 19 escuelas. Betty, es un honor tenerte aquí en este podcast. Ay, estoy muy contenta de estar aquí y nerviosa porque pues la verdad es un privilegio para mí estar hoy contigo por todo lo que conlleva el momento, no solamente de plática, sino también de lo que implica. Agradezco mucho la atención que hayas tenido para invitarme y pues la verdad me siento contenta. Espero que las expectativas que tú tienes sobre mi persona y sobre lo que has dicho de mí, pues la verdad sean cubiertas, Rui. Betty, gracias. Estoy plenamente seguro de que muchos se van a identificar contigo, con tu historia, con tus vivencias, con tus batallas y con tus logros, porque de eso se trata, de que entrevistemos a ángeles terrenales, que entrevistemos también a personas comunes que tienen mucho que contar, pero muchas veces no tienen la voz suficiente para hacerlo. Muchas gracias por haber venido, Betty. Gracias. Es un placer que estés aquí. Gracias. Yo quisiera saber un poquito más de Betty. ¿Quién es Betty desde su niñez? ¿Dónde nació Betty? ¿Cómo creció? Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, soy chilanga de corazón. Nací en la Ciudad de México, en un barrio por ahí del más o menos céntrico. Fue una niñez como la de todos los de mi generación, por ahí de los 50, no vamos a decir exactamente qué más allá o qué más acá, pero okay, por ahí de esa generación, y como todas las niñeces de ese tiempo. Fue muy hermoso el haber convivido con niños, ¿no? Que podía salir a la calle, jugar al bote pateado, a las correteadas, a las escondidas, ¿no? Fue una niñez así, donde no había tanto peligro por salir, nos dejaban salir a las calles, ¿no? Ahorita pues ya tenemos muchas reservas, perdón, con respecto a eso, y bueno, yo así crecí. Estuve también en una escuela primaria muy cercana a la casa, también mi secundaria, fueron por ahí, ¿no? Fue una niñez bonita con respecto a lo que es parte de ser estudiante. Fui una niña un poco traviesa o mucho traviesa, pero hasta eso que era buena alumna. En la primaria pues sí, fui una niña de escolta y cosas de esas. En secundaria ya no tanto, ¿no? Ya estuve así como que, dije no, los 10 son de veras mucha presunción, ya 9, 8, 7, ya estuve diferente, pero siempre fui buena alumna. Eso fue en mi niñez. Soy hija de dos hermosas personas, que fue mi padre y mi madre,
que fueron mi fortaleza desde muy niña. Fui una niña muy querida, muy consentida, aunque mi mamá no era muy afectuosa, mi papá sí lo era, creo que yo salí por ese lado, era muy afectuoso. Y pues bueno, crecí al lado de dos personas que me supieron, siento yo, que educar. Tuve muchas cosas que también de rebeldía, pero me supieron sobrellevar, ¿no? No sé. Y en su niñez de Betty, ¿algún reto en específico, algo que te haya marcado en tu niñez? Bueno, sé que fue una niñez prácticamente perfecta, pero algo que te haya marcado en tu niñez. Claro que sí. Fíjate que sí era yo una niña, como te digo, muy feliz, muy contenta, como cualquier niño de esa edad. Sin embargo, algo que me marcó a mí mucho fue la separación de mis padres. Mi papá era una persona que yo admiré profundamente desde niña. Creo que la afición por la lectura, que también es otra de mis pasiones, la tuve gracias a él y a mi abuelo. Yo los recuerdo mucho con libros, con periódicos, con tal. Mi abuelo compraba en ese entonces la prensa y mi papá compraba el Universal, el Excelsior y el Novedades. Y yo era dueña de todas las tiras cómicas de los periódicos, ¿no? Entonces ahí empezó mi afición. Aparte, mi papá estaba en esta suscripción de selecciones y ya ves que tienen libros de literatura universal y cosas de esas, para niños especialmente. Y entonces, pues me gustaba mucho leer. Te digo esto porque la vinculación con mi padre fue enorme. O sea, con mi madre fue pues la madre que está todos los días, que te tiene todas tus cosas listas, llegas de la escuela y tu comidita caliente, se preocupaba muchísimo por nuestra vestimenta, porque fuéramos a la escuela, por la tarea, por todo eso. Mi papá trabajaba mucho. Mi papá nos contó muchas veces que él había tenido una infancia muy desafortunada. No tuvo la oportunidad de crecer con sus hermanos, porque cada uno estaba desde muy niño trabajando, ¿no? Y, y tuvo muchas situaciones de discriminación, incluso golpes con la persona con la que trabajaba. Entonces, tuvo una niñez muy triste. Y por supuesto, él jamás hubiera imaginado que nosotros pasáramos por algo así, ¿no? Claro. Entonces, se dedicó en cuerpo y alma a trabajar para nosotros. Entonces, trabajaba mucho, mucho. Y los fines de semana nos llevaba a pasear. Entonces, siempre pues el vínculo con él era muy divertido, era muy travieso, era una persona que fácilmente le identificabas por la forma de ser que tenía. Entonces yo tuve mucho contacto con él y de veras una relación entrañable con él. Porque no solo eso, o sea, él me decía mucho, hija, tú no vas a partir de aquí como yo partí, tú vas a partir de aquí donde estoy, para arriba, ¿no? Entonces tú siempre vas a mirar de aquí para arriba y de donde llegues para allá. Entonces esa persona siempre marcó así mi vida. Ese fue el vínculo que tuve con mi padre, ¿no? Entonces de mucha enseñanza, de mucho, era muy crudo a veces para sus enseñanzas. Yo ahí entendí el no, No, el no de veras, ¿no? El no, bueno, sí, pero llegas temprano. No, él me decía no y era no. Y si yo insistía, pues tampoco la próxima vez puedes salir. No. Entonces ya estaba yo así como clara. Mi mamá pues era diferente, ¿no? Porque ya sabes, a la quinta vez dicen, ya por Dios, vete ya, ¿no? Pero mi papá no. Entonces ya sabes con quién ir en determinados momentos. Y bueno, mi papá era así, ¿no? Entonces cuando ellos deciden separarse, mi mamá decidió separarse de mi papá. Mi papá era muy enamorado, pero no solamente enamorado de mi mamá, sino también pues coquetón con otros, no, por otros lados. Nosotros nos enteramos porque justo le hablaban por teléfono a mi mamá y pues bueno, yo que estaba un poquito más grandecita intuía eso, de que alguien había hecho el favor de decirle, pasa esto con tu esposo, ¿no? Entonces ya habían sido situaciones así que vas notando cuando creces, vas creciendo. Entonces mi papá pues seguía igual con mi mamá tratándola muy bien y con nosotros y todo, pero había algo. Claro. Hasta que mi mamá decidió. ¿Y cómo fue para Betty? Percibo que tu papá fue una figura muy, muy importante en tu vida. ¿Y cómo fue para Betty enterarse de que quizás tu papá estuviera coqueteando con otras personas afuera?
¿Cómo fue esa desilusión? ¿Cómo lo tomaste? Fue muy fuerte porque te digo que yo empecé a notar cosas y supongo que mis hermanos igual. Tengo 2 hermanos que amo profundamente. Bueno, notábamos cosas, pero yo pues el más grandecita pues notaba más, ¿no? Esas llamadas, eso tal. Cuando mi mamá nos mandó llamar a mis hermanos y a mí, dijo, su papá se va a ir de la casa. Y nos, Wow. ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, medio sabíamos, pero ¿por qué? Porque él tiene otra familia. Entonces se va a ir. O sea, creo que eso fue lo que a mi mamá motivó. Aceptaba a lo mejor el coqueteo, pero no aceptaba ya otra cosa. Lo que tenía mi madre era muy determinante y las cosas así van por aquí, no tiene por qué. Ella continuó con su dignidad, su amor a sí misma, y aunque había dolor, y también para nosotros, o sea, tú sabrás cómo pasan estas cosas con los niños. O sea, Claro. sí es un golpe duro porque a la persona con la que más te identificas, con la que más tienes un vínculo de corazón a corazón, pues no va a estar, ¿no? Es impactante lo que comentas, Betty, porque muchas veces como los padres de familia, y hay bastantes, yo creo que hay el egoísmo a veces es el que perdura, ¿no? El que domina. Y hay situaciones de que Ujú. los papás se van de las casas, pero nunca pensamos en los hijos. O sea, Así es un es. impacto muy fuerte ¿Qué que siente un uno? papá se vaya de la casa pero cuéntame, Bet, ¿seguía tu papá en contacto con ustedes? Porque hay papás que desaparecen y se olvidan que han tenido hijos. Es algo que yo como papá Claro, jamás podía imaginar imaginarte. Así es. participar en traer a alguien a este mundo. Y de repente de un día para el otro, porque apareció una que yo pienso que es más guapa, Ujú. decir no tengo hijos, Así borrarlos es. casi e irme. Entonces es algo que no termino de entender, aún siendo hombre. ¿Y cómo fue tu papá? ¿Qué hizo en ese momento? ¿Siguió en contacto con ustedes? Sí, sí, siguió en contacto. Para empezar, cuando eso decide mi madre y mi papá voltea con nosotros y nos dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quieren que me vaya? Lógicamente, pues yo gritaba por dentro, no, no quiero que te vayas, ¿no? Pero yo también sentí lo que mi madre sintió, ¿no? Dije, si mi mamá te pidió eso, yo no sé qué opinaban mis hermanos ni recuerdo, pero lo que salió de mi boca fue, si mi mamá te pidió que te fueras, vete, ¿no? No, 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 yo recuerdo a mi padre, pues sí, pues apenado, destrozado, porque al final pues éramos también su familia, ¿no? Y todo. No entendía yo lo de la otra familia todavía y eso, pero bueno, mi papá se fue muy doloroso para todos, para mis abuelos, porque vivíamos en la casa de mis abuelos y pues resulta que se va mi papá, ¿no? Pero lo que preguntas es si continuó mi papá con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo Seguía siendo su seguía niña siendo su favorita. niña, bueno, ya no digas favorita porque mis hermanos tienen esa situación así como, pero no es por eso, yo es que era la más grande, era con la que No, tenía más no, pero contacto. es que hay un tema. Muchos Mm, solemos decir, obviamente los papás queremos a los hijos de igual forma. Sin embargo, a veces conforme en la conexión que tenemos con cada hijo, vamos a reaccionar de formas diferentes. Obviamente, a un hijo a lo mejor le sirve que le digas, es hoy y punto, se acabó. A lo mejor al otro le tienes que decir, pero con palabras más de amor, para que todos entiendan lo mismo. pero Entonces no no. es que siempre que realmente querramos más a un hijo que al otro, pero sí es la verdad que hay con unos conectamos más que con nosotros. Esta es una realidad. Pero al final los queremos a todos, obviamente. Pero Claro, la conexión es la que cambia. es eso, Entonces, hermanos, es eso, la conexión era hermanos, entonces diferente. por favor, que no se enojen con Betty, ¿va? Sí, bueno, pues mi papá continuó con nosotros, era una persona, seguía muy alegre, muy todo, siempre para nosotros. Al principio iba a la casa en la Ciudad de México, que él ya vivía en otro lado completamente diferente, iba todos los días por mí. En ese Wow. entonces yo estaba en la preparatoria. No es cierto, ya
había terminado la prepa y estaba iniciando la normal. Yo estudié la preparatoria y la normal, estaba en la misma escuela. Ah, ok. Entonces, por eso así como que me conquistó el magisterio. Pero bueno, el punto es que él iba todos los días. Entonces, pues era un trayecto desde el Estado de México a donde yo vivía, largo, de ir por mí y regresar. Él era fotógrafo, así como aquí nuestro compañero Marco, que está por aquí. Bueno, resulta que era fotógrafo también y nada más que él estaba en escuelas, en iglesias, tomaba fotos, eh, ¿cómo les llaman a estas grandototas? Fotos, bueno, de las que son para los alumnos que se gradúan, ¿no? De esas Ok. panorámicas. Ah, Ajá, y bueno, tenía mucho trabajo y tal. Entonces, pues mi papá se dedicaba a eso, se desvelaba mucho porque trabajaba mucho, era muy trabajador. Las personas que lo conocieron, pues siempre tienen una idea de mi padre como una persona amable, una persona alegre, generosa de darse así y también de apoyar económicamente a su familia. Entonces, cuando hablamos de Felipe, ¿no? De mi padre, pues todo el mundo, ay, Felipe, ¿no? Y hay toda una remembranza. Entonces, eso me llena a mí todavía de mucho orgullo. Pero sí, mi papá continuó con nosotros así, ¿no? La perspectiva, a lo mejor que yo tengo de mi papá, pues es distinta en el sentido que era más cercano. A lo mejor mis hermanos, pues, tendrán de, pues sí, era así muy amable, pero con Betty era así, ¿no? Entonces, pues esa es la situación. Como, ok, ok. ¿Y cómo ha sido el acompañamiento de tu mamá y tu papá en tu crecimiento? ¿Hasta dónde han estado ellos presentes contigo? todo el tiempo, todo el tiempo. Yo admiro mucho la fortaleza de mi madre. Lógicamente, tú sabes que una situación de rompimiento de una pareja es muy fuerte porque tú anhelas que sea, o al menos creo que todos creemos que vamos a terminar nuestros días con esa pareja que amamos, ¿no? Aunque hayan cambiado las cosas en la actualidad, pero así lo concebimos y yo así fui educada. Mi mamá pues salió a trabajar porque mi mamá era ama de casa y mi papá pues trabajaba todo el tiempo. Entonces, a raíz de la separación, mi mamá entra a trabajar, entra a una empresa de obrera prácticamente a trabajar y eso, y pues su salario, pues para ella, ¿no? Se sentía ella como que sí, mi papá daba, pero ella necesitaba lo suyo. Entonces, esa fortaleza la sacó adelante y de verdad muy bien, ¿no? Ah, Eso fue para mí algo muy grande. Y sobre todo la parte de sí, me caí, pero me levanté, ¿no? ah, Y sobre todo, agradezco mucho ahora, el que se hayan separado. Alguna vez me dijo un profesor que también fue un pilar importantísimo en mi vida, que estábamos en la preparatoria, y esos maestros fabulosos que admiras toda la vida y que te dejan de verdad cosas muy importantes, que sin saberlo te dejan cosas muy claro. importantes. Yo lo admiraba. Tenía una cabeza divina y aparte inteligente. No, no, no. Y no solo eso, sino que había una conexión con sus alumnos emocional Conexión fabulosa. emocional, wow. Muchas. Y yo tuve la fortuna desde la primaria tener esos maestros fabulosos que no solamente eran académicos, sino eran empáticos, abrían su corazón y dejaban que entraras en su corazón. De hecho, Eso. qué interesante, Betty. Y haciendo un paréntesis, justamente en esa parte de los maestros, antes de seguir con el tema de tu papá y tu familia, dijiste algo que me llamó mucho la atención, esta conexión entre alumnos y maestros. Ujú. No, ay, bueno, para mí es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Ese paréntesis que abriste para mí es importante porque ahorita más que nunca necesitamos maestros con esa empatía con sus alumnos. Acabamos de pasar una situación gravísima que fue la pandemia, que nos dejó estragos no solamente en la parte académica, porque son notorios. Yo veo las cifras en las gráficas de dónde está nuestro problema y justo son alumnos de pandemia. Pero no solo eso, sino emocionalmente los niños no conectan ahorita. O sea, Ah, regresamos de la pandemia y los niños no conectan, o sea, no sabían socializar, no sabían expresar sus emociones. Algo sucedió muy grave,
muy grave. Entonces nosotros ahorita como maestros tenemos que estar preocupados justamente por ese tema de las emociones, ¿no? Justo cuando empezó la pandemia, yo estaba iniciando un diplomado de coach justamente de emociones, ¿no? Sabemos que todo eso nos lleva a esa parte y hablaba mucho del ser, o sea, hablaba de la ontología, ese coaching que cursé, y dije, me llegó como anillo al dedo. No, nunca imaginé que iba a llegar una pandemia, sino yo había la invitación y dije, ok, ¿no? Lo voy a tomar a ver qué, ¿no? No, a mí me llegó como anillo al dedo de poder entender lo que estaba sucediendo en el mundo, o sea, no solamente en nuestro país o en nuestra pequeña región, sino en todo el mundo y poder llegar con los niños, porque la pandemia nos abrió puertas para entrar hasta sus casas, para entrar a las cocinas de las madres y estar sentado aquí el niño y poder ver más allá de lo que estaba sucediendo en las aulas comunes, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos fue de un pequeño niño que estaba tomando la clase virtual y yo entraba a eso, vaya, así como supervisora que voy a las escuelas, yo entraba también a las aulas virtuales para ver qué sucedía. Y en esa ocasión que le iban a tomar lectura a este pequeñito de segundo, yo entré. Y entonces, pues ya platicando, chaparrito, yo soy la maestra Betty, mira, tal. Ah, sí, maestra. Digo, fíjate que te vamos a tomar lectura, toma eso, sí, sí, sí. Y entonces, está por ahí tu mamá, porque siempre saludaba a las mamás, ¿con quién estás? ¿Con tu mamá, tu abuelita, una tía? ¿Con quién estás? Y dice, con mi hermano mayor. Y, tu hermano mayor, yo supuse 15 años, 16, una cosa así. Y me dice, no, mi hermano mayor, él. Y le digo, ¿en qué año vas, hijo? En tercero, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿están solitos? Sí, estamos cuidando a mi hermanito, que tiene 2 años. Y digo, ¿tu hermanito está con ustedes? ¿Están solos? Sí, mi mamá nos deja aquí solos, encerrados, nos deja de comer porque ya se tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, uno entra o sea, yo entré a muchos lugares como este que te estoy platicando y de otras formas, unas más bonitas y unas más tristes, pero pude entrar a eso. Entonces, no sabes cómo este diplomado, dije, Dios santo, ¿qué está sucediendo? ¿No? Necesitamos abrirnos más con nuestros alumnos y cobijarlos. Claro. ¿No? Y yo creo que esta tarea es muy importante, obviamente, de la parte de los maestros, de los alumnos, pero ¿qué tan participativos son los papás en las cuestiones emocionales de los niños? Por ejemplo, yo en el ámbito en el que trabajo, yo veo estudiantes que llegan y a una entrevista laboral y las aptitudes emocionales están por los suelos. Así es. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque una cosa es el esfuerzo que haga un maestro que esté consciente. Lo que ahí es otro tema. Sí. ¿Qué tantos maestros, cuál es el porcentaje de los maestros que están conscientes que debemos de trabajar la parte emocional de los niños? ¿Qué tantos papás están conscientes que ese trabajo emocional se debe de hacer desde casa y estén dispuestos a cooperar con los maestros? Porque una cosa que es muy común hoy en día es que a mi niño no le grites, los papás, no le digas nada porque tú no enseñas bien, o sea, toda la razón los papás solemos dar a los niños. Los maestros pierden autoridad. Entonces, viniendo de una pandemia tan complicada, entonces, ¿cómo le haces, Betty? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es el camino? Es muy complicado, efectivamente, el conectar a veces con todos los papás. Sí hay papás fabulosos que de verdad hacen un esfuerzo y a pesar de trabajar y a pesar de todo, tienen mucha conexión con sus hijos, ¿no? Pero hay otros que no. Que efectivamente casi la escuela es una guardería, ¿no? Los mandan a la escuela si es que, vaya, les va bien a los niños. Pero ¿sabes también qué sucedió? Que prefieren los papás, no, pues ahora el niño no va a ir porque va a tomar su clase aquí, ¿no? Y no va a la escuela. Eligen que el niño se quede en la casa para que no vaya. Y ha sido cómodo para ellos. Pero a las aptitudes sociales. No, o sea, ese tipo de cosas es lo que te comento. O sea, no solamente el estrago fue en la parte académica. Lo más grave es eso que acabas de mencionar.
tenemos niños que poco se relacionan. Y bueno, aquellos que son sobreprotegidos, que es el otro extremo, ¿no? Donde los papás no permiten que les digas, les llames la atención, porque solamente ellos están para ello, y para que no los traumemos, y para que no esto, y para que no lo otro. Yo te voy a comentar algo que me ha marcado, así como desde maestra hasta ahorita como supervisora. Los niños deben ser felices en el aula. Deben aprender con amor, con alegría. Esa debe ser la única, ahora sí que, indicación directa que yo doy con respecto a por qué es importante que el niño se sienta feliz, confiado, seguro, porque en sus casas a veces no tienen eso. Creemos que la casa es el lugar más seguro, pero ¿qué crees, Roy? No lo es, no lo es. Y entonces yo les digo, el niño tiene que aprender, es que los papás, con papás, sin papás, o a pesar de los papás, Claro. el niño tiene que aprender La y ser prioridad. feliz aquí en el aula. ¿Cómo le hagan? Ustedes son los expertos. Claro. Y vamos trabajando con eso. Y sobre todo la parte emocional es un tema que tenemos nosotros de prioridad para atención con los niños. Ningún niño debe sentirse acosado, maltratado, mucho menos vulnerar otros aspectos más fuertes, ¿no? Que se dan también, que son físicos o abuso sexual, digo, que ya está repleto en nuestro mundo de ese tipo de cosas. Entonces, soy muy, muy cuidadosa en esos temas, ¿no? Ok, perfecto, Betty. Uh-huh. ¿Y tú, papá, hasta cuándo ha estado contigo en este transcurso de tu crecimiento, carrera? ¿Qué tanto has podido compartir con él tus logros? Bueno, pues no fue, compartir con él físicamente no fue tanto, porque mi papá sale de la casa, te comento que se va del hogar cuando yo tenía 16 años. Seguía, te digo, iba por mí y todo eso hasta que le dije, no, ya, se desvelaba, yo lo veía así desveladísimo y todo, no, papá, yo ya puedo irme tranquilamente a la escuela sin problema. Entonces continuamos y todo. Te comento que él fue una persona para mí de inspiración por lo que pasó, por su trabajo, porque mi hija, usted se tiene que educar lo más posible para poder tener de verdad lo que quiere. Y no solamente se refería a la parte económica, sino la parte, vaya, intelectual, a la parte que te hace feliz, porque el lograr cosas te hace ser feliz. Y de verdad no hay nada más barato que lo que se compra con dinero, sino tiene que ver con esa parte de lo que vas construyendo alrededor tuyo. Entonces, eso mi papá lo tenía muy claro porque tenía mucha gente que lo quería. Y yo tuve la fortuna de ser eso, ¿no? La hija querida, la hermana querida, la prima querida, la tía querida, ¿no? La abuelita querida. O sea, he pasado por todo eso. He tenido esa fortuna de ser muy querida. Y bueno, será porque también yo quiero mucho a las personas. Recibe lo que das. Sí, sí, gracias, Rui. Y bueno, mi papá, te digo que me enseñaba todo esto de seguir adelante, pero uno tiene la inquietud de, ay, no, pues yo necesito comprarme mis cosas, necesito la blusita así, el zapato de esa edad, no tal, ¿no? Y entonces le dije a mi papá un buen día, papá, quiero trabajar. Y me dice, ¿cómo que quieres trabajar? Oye, estás al final casi de la carrera. Le digo, sí, o sea, yo terminé más o menos a los 18 años la carrera de maestra. Wow. Entré muy chiquitita de estudiar la primaria y eso todo siguió y salí chiquita. Bueno, sigo chiquita, pero bueno, salí de edad chiquita. Pero con un gran corazón. Con un gran corazón. Bueno, entonces me dijo mi papá, no, aparte tú quieres hacer la tesis antes de salir de la carrera, o sea, tú no quieres regresar a titularte. Tú quieres hacer la tesis, pues me lo habías platicado, no sé qué. Y dije, sí, papá, pero es que quiero trabajar, ¿no? Y mi papá no estaba de acuerdo, pero pues ya tenía 18 años yo, entonces así como que también, ¿no? Me dijo, bueno, ¿quieres trabajar y qué vas a hacer? No, papá, yo voy a continuar, voy a seguir con mis clases normales, voy a trabajar un medio turno nada más para poder estar. ¿En dónde vas a trabajar? No, pues en un restaurante. ¿En un restaurante de qué?
Pues, ¿cómo de qué, papá? Pues de mesera. ¿Cómo? ¿De mesera? Sí. Mi No, princesa, ¿verdad? trabajando de mesera, ¿cómo Sí, es no. posible, no? Y te digo, no éramos ricos ni nada, ¿eh? O sea, no, teníamos lo necesario, o sea, tratada bien y eso, pero no éramos ricos. Pero uno como jovencito, pues quieres algo más, ¿no? Y mi papá nunca estuvo de acuerdo. Pero dije, mira, vamos a hacer una cosa. Déjame trabajar. En cuanto empiece lo que es la investigación de la tesis y eso, me salgo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, entonces, pues así quedamos. Yo empecé a trabajar en un restaurante que estaba en la zona rosa, en la Ciudad de México, entre Reforma y Dinamarca, no puedo decir el lugar, pero estaba yo ahí trabajando y bueno, todos los días, contenta, ¿no? Resulta que mi papá iba todos los 20 de noviembre, desfilábamos en la escuela, él iba a tomarme fotos, videos, todos los 20 de noviembre, yo era bastonera. Y entonces pues salía mis películas, era muy famosa en mis películas con toda mi familia, porque mi papá con Super 8 grababa y todo, ¿no? Y entonces, pues ya un día no fue mi papá, el 20 de noviembre. Y yo pues extrañadísima porque pues siempre lo veía, ¿no? Yo iba y él tomando fotos, tomando la película y todo, y ese día no fue. Entonces se me hizo muy raro. Pues ya llegué a la casa por mi uniforme para irme a trabajar, me voy. Y en la noche que estaba sirviendo por ahí un cafecito, en el ventanal veo pasar a mi papá. Y digo, ay, es mi papá, ¿no? Ahorita me viene a decir por qué no pudo ir a verme, ¿no? Entonces le digo al gerente, oiga, señor, ¿me puede dejar salir? Es que acabo de ver a mi papá pasar. Ay, sí, Betty, salga, no hay problema. Y entonces ya me salgo corriendo por la puerta, así, estaba aquí, corrí hacia allá, salgo y volteo para encontrar a mi papá y volteo y no lo veo. Me asomo hacia Dinamarca, hacia la calle de acá y no veo a nadie. Entonces me meto, ¿no? Y le digo al gerente, no, ¿qué pasó, Betty? ¿No va a entrar? Digo, no está. ¿Cómo que no está? No hay nadie. Ah, no, ya no le di importancia, dije, no vi bien, tal. Seguí, ¿no? En mi trabajo y todo. Al otro día, la escuela, tal. Y ya por la tarde que regresé a la casa, estaba planchando mi uniforme, cuando llega uno de mis primos y me dice, ¿ya te estás preparando para ir a trabajar? Le digo, sí. Y me dice, quiero hablar contigo, Betty. Le digo, sí, dime. No, no, pero quiero que vengas, tía, tú también. Vengan, muchachos, ¿no? A mis hermanos. ¿Qué pasó? Y mi mamá intuye algo, ¿no? Y dice, la señora Juanita, ¿verdad? Y dice, no, la señora Juanita era la mamá de mi papá, era su suegra. El señor José, y dice, no, ¿qué pasó? Se murió alguien, pero ¿quién se murió? Y dice mi tío, ¿qué tío? Mi tío Felipe. ¿Cómo que se murió? No es cierto. Y le dije, claro que no, Rogelio, lo acabo de ver hace unos días. No, sí no fue a mi desfile, pero no es cierto. Yo lo acabo de ver, no es cierto. Y me dice, sí, murió mi tío. ¿Pero está seguro? ¿Fue un accidente o qué fue, no? Y me dice, sí, algo así. Y mi mamá se pone como loca y dice, no, yo lo quería lejos de mi vida, pero no así, ¿no? No Claro. así. Entonces, pues sí fue algo muy impactante para todos y yo me quedé así sin saber qué decir y me dice mi primo, Betty, necesitamos ir a reconocer el cuerpo de mi tío. Digo, pero ¿cómo crees, Roger? Mi mamá yo la vi deshecha, no sé si ella no quiso ir o yo dije yo voy, no recuerdo. La cosa es que me dijo, vamos, Betty. Y fuimos para allá, él vivía cerca de Alnepantla, en un municipio que se llama Tizapán, y llevaron el cuerpo para allá, a un anfiteatro. Entonces llegamos nosotros en el coche, no conocíamos el lugar, nos estacionamos y vimos que había un pasillo, un patio y luego una puerta. Entonces dijimos, bueno, por aquí es, ¿no? Nos bajamos y de pronto cuando llegamos, atravesamos el patio, vemos a mi padre en una mesa donde le estaban haciendo la autopsia. Qué duro. No, bueno, pues ya nos echamos hacia atrás y mi primo me abraza fuerte, estoy llorando, pues ya, ¿no? No había duda, era él, ¿no? Mi papá,
Gracias, Rui. Mi papá, donde vivía, montó un laboratorio para revelar las fotografías y todo. Y al parecer tenía lámparas y eso. Y resulta que una de esas lámparas, según los estudios del peritaje y eso, tenía una fuga de gas. Por lo cual, pues mi papá, mientras dormía, Inhalo. inhaló eso. Pero no solo él, sino la persona con la que vivía y una pequeñita de 3 años. La señora murió inmediatamente y la niña todavía se la llevaron de emergencia al hospital y en unas horas también falleció. Entonces, pues sí, fue una situación muy tremenda. Ahora entendí por qué no fue a Miresville, ¿no? O sea, en ese momento, pues lógico, pero no sé si fue una visión, no sé si fue mi papá a despedirse y todo, pero Entonces, ¿tú crees que realmente puede haber sido una visión que hayas visto no a tu sé, papá de repente? no lo sé porque mi papá muere del 19 al 20, o sea, en la madrugada del 19 para el 20. Y entonces el 20 fue cuando yo lo vi o imaginé verlo, porque a veces pues deseas verlos, ¿no? O sea, bueno, fue, entonces te imaginas, bueno, no sé, el punto es que él ya había fallecido para cuando yo tuve Esa visión. esa visión y mi papá, hasta que yo voy es el día 21, pues ya había tenido o sea, ya más de un día, pues tuvieron que prepararlo muy bien para el velorio. Cuando esto sucede, tú sabes que toda la gente, ¿no? Llega y esto, yo tengo vagos momentos, pero algo que me dejó así muy, pues muy lastimada también, pero también entiendo, ¿no? Lo entiendo muy bien. Lastimada porque mi papá quería ser cremado, se platicaba que quería ser cremado y que aventáramos sus cenizas al mar, ¿no? Entonces, ese era su deseo, que cuando él falleciera. Pero, pues no fue así, porque mi abuelita, la mamá de él, me dijo, hija, yo sé que tú tienes la intención de cumplir el deseo de mi hijo, pero permíteme, por favor, tener una tumba en donde irle a llorar. Entonces, lógicamente que eso, pues, si lo quieres hacer, porque como madre, qué dolor más grande puede haber que es perder un hijo, ¿no? Yo dije, claro, hablé con mi mamá, dije, mamá, no se va a cumplir la voluntad de mi padre. Mi abuelita pide esto, vayan a estar. Ella sí, ella sí. Entonces, démosle lo que quieren. Y fue eso lo que hicimos. Se enterró mi padre, ya, ¿no? Bueno, pasaron días tremendos, ¿no? Te digo Mm. algo, Betty, que con toda la seguridad del mundo, mi papá también ya falleció. Cuando falleció mi Pero, papá, yo dije a mi esposa, mi papá me va a venir a ver. Yo estaba aquí en México. De alguna forma mi papá me va a venir a ver, porque siempre me ha querido mucho también. Fallece mi papá, nace mi hijo, una semana después fallece mi papá. Y yo soñé a mi papá tocando la puerta, ya libre de su enfermedad que tenía. Y yo sabía, Betty, que lo que él decía en ese momento con su mirada en el sueño, me decía sin hablar, solo sonreía. Yo sentía que me decía, hijo, te quiero y estoy aquí para ti, aún sin hablar. Entonces estoy seguro, Betty, que no fue una visión cuando viste a tu papá pasar, era una forma de que él te estaba diciendo, mi hija, sí me fui, pero aunque nosotros no queremos creer muchas veces, ellos son más fuertes en donde están y muchas veces ven más por nosotros cuando ya se van, que cuando están físicamente. Entonces eso es lo que debe llevar siempre en tu corazón, Betty. y así lo llevo, querido Rui, así lo llevo, pero ¿qué crees que esos días posteriores a la muerte de mi padre, yo lo soñaba? Lo soñaba, pero lo soñaba de una manera muy fuerte, muy angustiante.
soñé que pasábamos por una calle y nos perseguían. Nos perseguían y mi papá y yo corriendo los dos. Nos alcanzaban y al primero que lastimaban con un cuchillo era mi padre, o sea, lo apuñalaban. Y me decía, corre, Betty, corre, ¿no? Y yo, no, papá, corre, Betty, corre. Y yo corría. Y así soñé una y otra vez, un sueño que fue recurrente. Entonces después dije, no, yo no me puedo ir. O sea, yo me estoy yendo. Mi papá me dice que me vaya, pero no, yo debo de quedarme. Y si me pasa lo mismo, va a ser a los dos ahí. No, no tengo por qué abandonarlo. Entonces yo me quedé con esa idea. Tengo que irme con él porque en el sueño yo escapo y él se queda. Y yo no quería eso. Pero sí queda protegerte. Sí, para protegerme, pero yo en ese momento no lo entendía porque yo era valiente porque él me enseñó a ser valiente. Yo era fuerte porque él me enseñó a ser fuerte. Yo era libre porque él me enseñó a ser libre. Yo era independiente, pero siempre junto a él, Rui. Claro. Siempre junto a él porque él estaba para todo, para hacer hasta mis sueños más locos, mis ideas más locas, cosas en la escuela que me atrevía a hacer como líder en la escuela. Él estaba ahí todo el tiempo. Y ahora que no estaba, yo ya no me sentía tan libre ni tan independiente, porque siempre había estado con él. Entonces, pues sí pasó por mi mente, ¿no? Me dice algo, yo me tengo que quedar con él. Y se quedó en mi cabeza, de que yo ya no debía estar en este plano, ¿no? Una noche soñé que mi papá llegaba y me daba la mano y me decía, ven, vámonos, vámonos. Y yo sentía la necesidad de ir, pero también sentía miedo, sentía angustia. Y en mi sueño dije, él no es mi papá. No, no era como en los otros sueños que estaba con mi papá y tal. Entonces, cuando sueño esto de ven conmigo, vámonos, sentí mucho miedo, mucha angustia. Desperté llorando y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mi papá no me enseñó esto. Mi papá me enseñó a luchar. Claro. Mi papá me enseñó a ver hacia adelante, a mejorar nuestras vidas. No voy a volver a tener ese pensamiento en mi cabeza. Voy a estudiar, voy a trabajar duro y voy a hacer lo que él hubiera querido. Y gracias a él, todo lo académico, todo lo que tiene que ver con el amor, con las relaciones emocionales que dices, todo es por él. He estudiado mucho, mucho, la normal, letras hispánicas en la universidad en Seúl. He estudiado, pues sí, maestrías, diplomados. Me fui con becada a España, o sea, he logrado académicamente muchas cosas. Y siempre es por ti, Señor. Qué inspiración. Qué Así es, inspiración así fue. es, así es. Entonces, ese fue mi padre y esa fue mi historia, Wow. ¿no? Académica. La importancia de los padres y que quede una lección para todas las personas que nos están escuchando, porque historias como la tuya, Betty, estoy seguro que hay muchos que lo han vivido, pero quizás no han sabido cómo lidiar con la situación. Es importante que, como papás que somos, que sepamos que nuestra ausencia deliberada, cuando me refiero a deliberada es que, porque a veces intencionalmente, una cosa es que los papás se separen. Estoy de acuerdo, una relación no funciona si se separen. Pero otra cosa es los papás que abandonan a sus hijos después de la separación. Otra cosa mucho más complicada es que cuando crean conflictos entre los hijos para que no quieran estar con los papás. Y algo que admiro de la relación que tenías con tu papá, aunque seas separado de tu mamá, pero ha estado siempre ahí contigo. Y el esfuerzo que ha hecho, yo así lo veo, aun cuando ya se había ido, el esfuerzo que ha hecho para todavía aparecer en este plano,
y de alguna forma despedirte porque no fue visión, Betty. A un papá que tanto amas por tantos años, no lo vas a confundir. Entonces, qué bueno saber que que fue tu ángel terrenal, sigue siendo ahorita tu ángel celestial, porque sí, ahí está. Y a cada vez que tú necesites, estoy seguro que te llena de fortaleza. Así es. Y que he necesitado mucho, Roy. He necesitado mucho porque después pues de un tiempo, ¿verdad? Como muchas personas lo hacen, pues me casé también. Me casé con una persona que amo profundamente, Mi amigo Dani. mi amigo Dani, y que mi papá también me decía eso, fíjate muy bien, hija, porque tiene que ser muy inteligente, ¿no? O sea, tú abusaba con eso, ¿no? Del tema de inteligencia, porque, y digo, no sé si sea tan inteligente, porque la verdad no soy fácil, ¿eh? O sea, no soy muy fácil, soy muy exigente, soy muy mandona, ¿no? O sea, cosas de esas. Así como quiero, también pido, y entonces, pues, Daniel ha sido también parte de mi formación, no solamente ahora en la parte familiar, sino también como mujer, como profesional, también de la educación, él me ha apoyado muchísimo. Él cuando yo me casé ya tenía una hijita, que pues tenía 6 años cuando nos casamos, y pues la verdad ha sido, si no nació de aquí, sí nació de aquí, de mi corazón, y que sigue siendo mi niña hermosísima, ¿no? Y que, bueno, fuimos una familia, no fue fácil, porque tener una personita con, ya sabes, con su carácter, con su forma y todo, no, sí, me costó trabajo, o nos costó trabajo, porque yo también entré en un mundo que ella no sabía, de compartir, ajá, sí, y ella igual, ¿no? O sea, una extraña, ¿no? Entonces no fue fácil, sin embargo, pues ahora siento que ha sido mi luz, ¿no? Wow. A mí también para continuar. Como sabes, Rui, pues yo me embaracé al poco tiempo de casarme, como 1 año y medio más o menos, y tuve a mi precioso Dani, ¿no? Que fue mi vida, mi luz, todo, y que pues el embarazo al parecer iba todo bien, todo bien, todo bien, y ya casi al final del embarazo, pues después de sentir todo el movimiento y yo le hablaba, platicaba con él, le ponía música, leía para él, todo eso, y sentía su vibra, ¿no? Al poquito tiempo de que ya iba a hacer el alumbramiento, yo dejé de sentir su movimiento. Dejé de sentir ese movimiento cuando era muy, muy fuerte lo que él hacía allá adentro. Entonces yo decía a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? No se mueve, Dani, no se mueve. ¿Cómo querés ver? No se mueve, Daniel. Y él se ponía en su oído ahí. No, sí, Betty, se escucha. No, Daniel, pero no se mueve ya, no se mueve. Entonces yo tenía ya esa inquietud de que no nacía y no nacía y no nacía. Y bueno, me llevaba al ginecólogo donde teníamos ya una clínica para donde iban a hacer Dani. Y bueno, resulta que el doctor, no, Betty, está bien, o sea, no hay problema, todo va bien, ¿no? Y yo, no, doctor, es que yo ya no lo siento, ya no siento a mi hijo, ¿no? No sé si porque yo estoy esperando que sea niño y es niña, y él cree que no la voy a querer y sí la voy a querer, entonces yo, ya sabes, ¿no? Sí, porque yo esperaba un niño. Entonces me dice, no, todo está bien, pero vamos a hacer una cosa, si para tal fecha no ha nacido, ya programamos para tal día la cesárea. De acuerdo. Pero yo todos los días tenía muy malos sueños, ¿no? De que no, algo estaba pasando. Total, ese episodio lo voy a omitir un poquito, pero bueno, lo voy a omitir porque resulta que voy a hacerme un estudio a otro lado, pero de manera, ¿cómo te diré? Clandestina. Llegué a un lugar con una credencial, ¿no? Y de otra persona, para hacerme solamente una valoración. Okay. Ajá. Y resulta que me dicen, ¿sabe qué? Efectivamente, el bebé ya tenía que haber nacido, entonces pues se va a quedar aquí, ¿no? Y yo, no me puedo quedar aquí. Claro que sí te vas a quedar, no me voy a quedar aquí, o sea, yo sabía la credencial, no, yo no me puedo quedar aquí. Aparte mi esposo ni sabe, yo no traigo ropa, no vengo preparada, así que yo, con permiso, yo ya me voy. Y me dice, no se puede ir.
ahorita le avisamos a su esposo. Me montan en una silla de ruedas y vamos, se va a operar. Le vamos a decir a su esposo que usted se queda. Bueno, no, yo veo a Daniel entrar y le digo, Daniel, diles que yo no me puedo quedar aquí, por favor. No, señor, usted no se la puede llevar. Su esposa ya debió de haber tenido ese bebé y se tiene que quedar. Bueno, pues efectivamente me quedé. Y con mi compañera de cuarto, pues ya sabes, platicando, ¿no? Ella tenía con su tercer bebé y todo. Y tú, no, pues mi primer bebé y esto y lo otro. Y bueno, resulta que platicamos mucho ese día. Al otro día en la mañana, yo era hambrienta todo el tiempo. Y entonces llegan con una avenita, frutita, gelatina. Y dije, ay, qué bueno, ya nos van a dar de desayunar, ¿no? Y me dicen, sí, a la señora sí, pero a ella no, porque ya, ¿cómo que a mí no? No, ya usted ya va a prepararse para operar. Y efectivamente me operan y dice la doctora, tiene el doble cordón umbilical envuelto en su cuellito, por eso ya no se mueve. Y si hubiera pasado más tiempo, en lugar de crecer, iba a decrecer. Entonces, qué bueno que viene por acá, ¿no? Y entonces, ajá, pues sabes, eso sientes, ¿no? Y entonces, ¿cómo? No, pues nació perfecto, nació esto, ya sabes, les dan la valoración de 10, está muy bien él. Ay, pues ya, fue un alivio. Nació el 15 de septiembre, el día del cumpleaños de Daniel, ¿no? De mi esposo. Y entonces, ves, no me mido con los regalos, yo de veras no doy un regalo y doy buenos. Un pastel nada más y ya se acabó. Resulta. Pero ve, entonces, bueno, fue Daniel. Nació y todo. Fue un niño muy alegre, un niño que desde muy chiquito tenía una chispa, tenía simpatía, donde quiera que íbamos, que le regalaban esto, que le regalaban lo otro. Y así creció como un niño pues muy contento, muy alegre, muy rápido, ¿no? Estaba estudiando de chiquitín, no solamente que la primaria, sino también que dibujo, que pintura, le gustaba mucho las motos, la patineta, el parkour, o sea, fue un niño, así que, o sea, yo tenía la vida perfecta, Roy. Yo tenía un buen matrimonio, con defectos, con virtudes, con alegrías y enojos, pero un matrimonio. Y mi hijo, junto con Tania, pero decían, ¿por qué no tienes otro hijo? No sé, ¿por qué? Porque ya tengo dos, ¿no? Tengo dos, así que como para qué, ¿no? Entonces yo sentía que tenía la vida perfecta. Entonces, mi hija crecía, Dani crecía, tuve la fortuna de que estuvieran estudiando en una escuela donde yo trabajaba. Y bueno, su vida iba normal. Yo salía de tu casa allá en Celaya. Gracias. Y encontraba mi camioneta, así con muchos postes, ¿no? Te amo, ¿no? Y yo, no, pero no era para mí, era para Dani. O sea, la chica llegaba a ponerle así le mandaban flores, le mandaban regalos, le mandaban tal. O sea, era un niño que tenía mucho ángel, que tenía mucha vida, que tenía mucho amor. Era fiestero, le gustaba bailar, le gustaba muchas cosas, le gustaba vivir. Entonces, de pronto, un día esa luz hermosa se fue apagando. Se fue apagando justo cuando cumplió los 18 años. Empecé yo a notar, poquito antes de los 18, Dani ya no tuvo esa misma luz, ese mismo brillo. Empezó a opacarse. Ya no quería salir, las chicas le hablaban, ya no quería contestar. A mí se me hacía rarísimo, porque pues ves a tu hijo así y tal, Claro. Y resulta que ya no quería. A veces le costaba mucho trabajo pararse para ir a la escuela. Entonces, pues algo yo intuía. Desde luego, mi esposo estaba trabajando en ese entonces en una empresa en la Ciudad de México, viajaba a Puebla, viajaba a Cancún, o sea, hacía cosas, estaba viajando continuamente. Entonces, pues yo le decía a Daniel, algo pasa, algo está pasando con Dani. Dani no es mío. Estoy segura que tiene que ver con la droga y no sé qué, y ya sabes, te imaginas todo. Sí, claro. Y dice, ay, por favor, o sea, digo, ¿qué puede ser, no? Si está, a lo mejor fumó marihuana, esto. Digo, es un joven. Y él lo veía como una parte normal de crecimiento, de tal, ¿no?
Yo, por supuesto que a mí me siguen diciendo la marihuana está permitida y tal, y para mí sigue siendo un tema que no puedo ni siquiera de veras ver. Porque aunque la marihuana esté permitida y lo que sea, yo creo que no es para todos. Algo sucede, ¿no? Pero bueno, el punto es que él decía eso, y yo, bueno, entonces ya sabes, abordar, a ver, hijo, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Y dime, y esto, ¿no? No, sí, mamá, sí que tiene de malo, sí de fumado, sí esto, sí. Y yo, pues, no, a ver, espérame, ¿no? Claro que no debes hacerlo eso, que tú te vas a dañar tu crecimiento, todo, ya sabes. Bueno, para esto, Dani seguía en declimen, o sea, de no querer salir, de seguir ensimismado, de tener una tristeza. Llegó un día que me dijo que, mami, ¿por qué no puedo sonreír? No, no, cuando me dijo eso, Rui, yo dije, no, o sea, esto ya es otra cosa, o sea, no es lo que uno piensa, ¿no? Desde luego para esto yo ya tenía contacto con mucha gente especialista, ¿no? Porque yo ya sospechaba que no era eso. Entonces lo llevé con un médico que le hizo un estudio, no sé cómo se llame, porque lamentablemente también por el tema de la delincuencia cerraron ese lugar, en una clínica. Le hicieron un drenaje, ¿no? De purificar su sangre, de tal. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Si él tomó drogas y fumó y tal, pues ya no he recibo. Es otra cosa. Búsquele por otro lado porque no es eso. Cuando me dice que no es eso, dije, entonces, ¿qué no? Porque mi hijo sigue sin querer salir, sin querer ver a sus amistades, se iba a una fiesta y a la media hora regresaba, o sea, no Después de era haber sido un niño alegre, el alma de la explosivo, el alma de fiesta. la fiesta. ¿Quién se sube a poner el altar de muertos hasta yo? ¿No? Yo, ¿no? Moto, patineta, parkour, se aventaba, no sé si lo Sí, viste, al brincarse, sí, ¿no? Las sí, azoteas y darse vueltas y tal. O sea, después de ser ese niño que le gustaba la batería, que le gustaba pintar, que le gustaba dibujar, que le gustaban las niñas, todo eso, Dani, se apagó. Se apagó y no quería salir a ninguna parte. Cuando me dicen eso, pues empiezo a ver ya otras opciones, ¿no? claro. Me sugieren que vaya con un terapeuta para Dani. No solamente fue eso, sino también neurólogos. Ahí fue cuando me dijeron que las conexiones de Dani cerebrales no estaban haciendo una sinapsis, ¿no? Que no estaba conectando, que no generaba serotonina. Y, o sea, algo había químico en su cerebro que no estaba No funcionando. funcionaba. Ahora entiendo cosas, ¿no? Ya ves que dicen que a los 18 años llegas a ser un adulto. Pues eso fue lo que a Dani ocasionó, que tu cerebro está preparado para cierto momento y ya como calmarte de todo tu relajo y empezar a, pues, a ser diferente, ¿no? Pues él llegó a esos 18 años y se vino hasta abajo. Entonces, pues lógicamente que pues uno quiere buscar, como madre, quieres buscar ayuda, ¿no? Quieres buscar ayuda con quien sea, Rui. Claro. Lógicamente que desde la postura que tiene uno como, pues también como docente, y tú dices, no, pues necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, no sé, ¿no? Pero yo dejaba que los profesionales me dijeran, hay que ir por aquí. Es que como amor de madre no hay dos. Así es, Rui. Así es. Y eso te digo, aparte de que te puede inmovilizar, porque a mí también esa parte me llegó a inmovilizar en algunos eventos que tuvo Dani de niño y que yo me quedaba paralizada porque se trataba de él. Tenía alumnos, se descalabraban y yo llegaba y le lavaba y tal, pero se trataba de Dani, de mis hijos y yo me quedaba de verdad paralizada, ¿no? Y Daniel siempre entraba, o sea, siempre entraba al quite, siempre todo, siempre fue muy ecuánime para guiarme en ese sentido, porque yo perdía la cabeza. Pero en eso yo decía, no, yo tengo que aplicarme completamente para ver qué sucede con Dani. Y empezó de verdad, un calvario, porque fue psicólogos, fue neurólogos, fue psiquiatras. Llegamos con un psiquiatra que pues ellos se caracterizan pues por la valoración, pero no solo por eso, sino por dar medicamentos, ¿no? Y sí, mi hijo fue tomando medicamentos, pero esos medicamentos, Rui, son muy fuertes.
muy fuertes, o sea, lees todo lo que provoca, o sea, no solamente van para un lado, pero todo lo que hace en tu organismo es de verdad destructivo. Entonces yo veía eso, ¿no? El estómago, ardor en la garganta, muscular, tal. Y los medicamentos, unos lo mantenían aletargado, otros lo mantenían ansioso, ¿sí? Otros lo mantenían así como otra persona, ajena, de, de no poder ni mirarnos. O sea, medicamentos, no digo que sean malos, ¿eh? O sea, nunca, nunca. O sea, nada más que son ensayo y error. Claro. Son ensayo Y y ver error. ensayo y error con tu hijo, Exactamente, que amas con todo el corazón y que exactamente. esté como un conejito de Indias. Así es, así fue, así fue. Así fue con todos los doctores que tuvo también desde luego homeópatas que también estaban trabajando, que son o sea, los homeópatas se caracterizan por a cada rato, no tanto tiempo y una pastillita y una. O sea, yo traté de todas formas. Daniel siempre acompañando, siempre, siempre, siempre. ¿No? Para eso ya dijo, yo no me voy. O sea, yo ya me quedo en Celaya y ya no me voy, ¿no? Para poder estar así, los dos, cuidando a nuestro hijo, ¿no? Porque iba a la escuela y todo, pero a veces no quería ir, ya no era el estudiante que era antes de las matemáticas y de. No, porque algo que debemos de entender los padres de familia y los maestros y todas las personas, que es la de que mi hijo tenía depresión. Eso fue el diagnóstico, tiene depresión, ¿no? Y entonces, que por eso no conecta, o sea, la serotonina te hace levantar todos los días, e ir a la escuela, ir a trabajar, te mantiene arriba. Él no la genera. Él, después me dijeron, su hijo nació así, ¿eh? Pero lo que él generaba era adrenalina. Por eso su hijo era como era. O sea, acababa de una cosa y se metía a otra y a otra, porque si se sentía el mal, él seguía. Y la adrenalina era lo que lo mantenía arriba. Okay. O sea que, bueno, eso fue la explicación también de los doctores, ¿no? Que no era, o sea, fue de inmediato, sino fue desde pequeño y que por eso él era tan así, ¿no? Fueron muchos doctores, muchas terapias, ¿no? Hasta que, bueno, o sea, te pasado del homeópata y esto, y volver a lo mismo, y ver a tu hijo de así como que otra vez el medicamento. O sea, porque aparte, no solamente es la tristeza, también se enojan, también están enojados, también es el otro extremo, mucha ira, es otra vez, mamá, ¿no? O sea, yo sé que le caía malísimo, o quizás hasta me odió, ¿no? Porque estaba el medicamento, y este tipo de alimentos, y cuidar muchas cosas, lo que es el alimento, es la medicina, es el agua pura, el no tanta azúcar, o sea, muchas cosas. O sea, se enferma una persona de depresión y enferma toda la familia, ¿eh? O sea, cuando están así, se enferma toda la familia. Y habrá otra familia que dice, ay, está triste, ay, ya ves cómo es aburrido, ay, tiene un carácter horrible. O sea, puede decir eso. O que hasta minimizan, ¿no? Minimizar es lo peor que pueden hacer. Lo peor que pueden hacer. Una persona que está así, que, bueno, en este caso fue de estar tan espumoso mi hijo, quedarse sin esa espuma. Entonces fue muy notorio, pero a veces los papás ven a sus pequeños tristes o muy enojados o que nada, por cosas muy insignificantes se enojan o lo que sea, y solamente dicen mal carácter. Y el error de los papás va a pasar, pensar, ¿no?, que los hijos tienen comida, tienen casa y no tienen ninguna preocupación. No. Si estando así, Rui, estando así pasan cosas. Ya sabes, ¿no? Buscando y con doctores, me dicen, hay un medicamento en Francia que le puede ayudar a su hijo, que es de lo más avanzado y que tiene tal cosa y puede ser que le ayude. Tráigalo. Trajeron el medicamento de Francia. Y mi hijo se lo empieza a tomar, así como ya sabes, harto, y viéndome así como ya, por amor de Dios, ya basta. Lo empieza a tomar y regresa mi hijo. Regresó Dani. Ese niño cariñoso, ese niño travieso, ese niño que me apretaba hasta quererme dejar sin respirar y todo. Regresó un mes, Rui. Un mes.
con su alegría, con su amor, con decirme, mami, te quiero, mamita, mom, ¿no? Todo eso. Y después de un mes, a los pocos días, otra vez lo veo que empieza a apagarse, ¿no? Que no, por favor, otra vez. Así el medicamento se asimila y ya no funciona, y por eso te comento que es de ensayo y error. Ok. Entonces lo veo así de caer y todo, y un día lo vi así como muy triste. Había acompañado a Daniel a un trabajo, ya la sabía un poco mal, que también eso, ay, bueno, Daniel fue así como muy fuerte, ay, nos fue mal y por eso, y no. Dani se va a su recámara y ya, ¿no? Entonces yo al poquito rato llego, hijo, y lo veo acostado. Entonces me acuesto así con él y le digo, oye, hijo, vamos al teatro. Nos gustaba mucho ir al teatro, de ese teatro experimental de muchachitos y todo, nos gustaba ir. Y entonces le digo, vamos al teatro. Y me dice, mami, no tengo ganas. Digo, ándale, hijo, vamos, fíjate que está tal obra, no sé qué. No, mamita, no, no quiero ir. ¿No? Y le digo, ¿por qué, hijo? Me dice, no, mami, no, de verdad, tengo mucho sueño. Ya me voy a dormir. Tú también duérmete. Ay, hijo, ándale. No, no, mamita. Ya. Buenas noches. No volteé. Solamente yo lo tenía así, Ujú. abrazado. Entonces ya me salí y me fui a mi recámara. Para eso estaba mi suegra ahí en la casa, y fíjate que lo que dices, ¿no? Que uno siente cosas. Yo había ido a comer con mi suegra, pero no podía, ¿no? O sea, fuimos a un buffet muy rico y todo, y yo no sentía ese apetito, no sentía esas ganas de Algo comer, ¿no? sentías. Algo sentía. Y no sabía que les había ido mal, nada, o sea, simplemente algo, ¿no? Quizá porque los días anteriores habían estado mal con Dani, y una vez sentados en la mesa me dijo, mami, pero tú no tienes la culpa, es que este medicamento otra vez no funcionó, no, y eso. Y me dice, tú no tienes la culpa, mami, de que eso no funcione. Y le digo, hijo, Pero es qué que no le fuerte doy, era. no le doy cómo ayudarte, hijo, ¿no? Me dice, pero tú no tienes la culpa, mami. O sea, unos días antes. Él sabía muy bien lo que estaba pasando con su organismo. Entonces, resulta que ese día que te digo que yo estaba abrazada con él y que me dijo que no quería ir al teatro, me voy a mi recámara, mi suegra estaba abajo y de pronto escucho unos gritos, Beatriz, Beatriz. Y yo, ¿qué pasa? Ven, ven. Salgo de mi recámara, voy hacia la recámara de Dani y veo a mi hijo en el piso, ¿no? de una, de una, de la salita de televisión. Lo veo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Me dice, no está, se fue, ¿cómo que se fue? Se fue, se quiso ir, ¿no? Y yo, no, por favor, no me digas eso, regrésamelo. Haz que regrese, por favor, devuélvemelo. Haz algo, regrésame. En el piso, ¿no? Abrazarlo. Ya cuando vi que no era, pues no podía hacerse nada, ¿no? Le abracé a mi hijo, lo tenía en mis brazos. Y le dije cuánto lo amaba, y que lamentaba mucho no haberlo podido ayudar. Mi hijo se fue a los 20 años. Se fue porque él decidió irse. Y lógicamente no hay palabras, ni entendimiento, ni razonamiento alguno para poder explicar. Oh, Betty. No lo hay. Pero mira, tu hijo estaba consciente que tú estabas Perdón. haciendo, que tú estabas, que hiciste que tú y tu esposa hicieron lo posible para ayudarlo. Tanto es así que te lo dijo. Mamá, mamá, no es tu culpa, Ay, no es tu culpa. pues, pero lamentablemente sí sentimos los padres que sí es nuestra culpa, porque ahora todavía a la fecha, pues veo muchas investigaciones, leo mucho sobre el tema,
porque no quisiera que mi papá pudiera pasar por esto que uno pasa, ¿no? O sea, definitivamente no, Rui, porque por eso es tan importante que observemos a nuestros hijos, que no minimicemos este tema. Este tema está enorme en todo el mundo, que a raíz de la pandemia hay muchos niños que han perdido la vida de esa forma, chiquitos de 8 años. En mi comunidad escolar han sucedido esos eventos. Y la verdad, o sea, yo puedo decirte porque tú me ves y dices que soy una persona de inspiración y me ves contenta y me ves así, pero no quiero ser una inspiración para que sucedió y seguir. No, es más bien preventivo. Es más bien, por favor, date cuenta de que tu hijo tiene algo. Ayúdale, acércate. Los niños tienen que saber que cuando un niño está solito en el recreo, tienen que acercarse. Y eso yo pretendo en las escuelas. Cuando vean los recreos son un ojo panorámico de lo que tenemos en la escuela. Si vemos un niño solo es por algo. Tráiganlo. Fíjense, estén en sus guardias. Revisemos eso. Como maestros tenemos un papel enorme en la educación, de verdad. Nos han atañido muchas cosas, pero sí somos podemos ser un cambio. Claro, Desde luego la familia debe ser el primero, claro. pero la escuela sin duda es el segundo más importante. Entonces, yo quiero que los papás sepan eso, que necesitan estar muy atentos y no minimizar. Tienen que asistir con profesionales, tienen que asistir con gente que les ayude verdaderamente de manera inteligente, ¿no? Que puede ser con medicamentos, ya que la ciencia ha avanzado, con terapias, con el amor, con la presencia. A veces Así como es. papás estamos tan enfrascados En nuestras cosas, en nuestro trabajo, sí, en nuestro crecimiento personal, ¿no? Betty. Así Te, es. te admiraba antes, ahorita no tengo palabras para describirlo, Yo que pero difícil, difícil. ¿cómo hace, cómo cómo haces para estar de pie, para seguir? Porque es tu compromiso, obviamente, imagino que es poder ayudar más a los otros niños porque Sí, sí, sí. Ellos son, cuando en ese momento se acercaban las vacaciones de Semana Santa, en el Magisterio dan, cuando hay un evento de un familiar directo que fallece, hay un tiempo para una semana, dirías, para poder recuperarte y esas cosas. En mi caso fue, las vacaciones se atravesaron, no solamente esa semana, sino también las vacaciones, y me permitió estar en mi duelo, ¿no? En mi duelo que pues siempre lo vas a tener en el corazón, ¿no? Entonces me permitió más o menos estar estable. Pero una de las cosas que yo de verdad bendigo a toda la gente que estuvo ahí, a mi familia de sangre, a mi hija, a mi esposo, a mi nieta, a mis hermanos, a las personas que me cobijaron así, que fue muchas personas, tanto de sangre, pero también amigas, a Caro, no a mis vecinas, a Gaby, a muchas, muchas, puedo mencionarlas a todas. Y de veras estuvieron conmigo. Yo no tenía, por supuesto, cabeza parada. Cuando yo regreso a trabajar tenía niños pequeños. Todavía no era supervisora. Eso ya tiene 9 años, Rui, de lo que sucedió con Dani. Ajá. Entonces, yo regreso a trabajar y los niños son de verdad impresionantemente bellos. Ellos sabían, porque conocieron a Dani. Dani les hizo un estacionamiento para las bicicletas ahí en mi escuelita. Entonces, de esos de metal que sí, para poner, él lo hizo con Daniel. Entonces, pues muchas cosas, ¿no? Iban a hacer a la escuela y Dani lo pintaba y cosas así. Entonces lo recordaban. Pero fueron tan hermosos, tan discretos, tan sutiles, ¿no? Que con su amor me ayudaron muchísimo a ir a trabajar. Gracias a los niños yo continué en ese trabajo, seguía trabajando. Y en casa, pues
Yo duré 3 meses sin cocinar. ¿Por qué? Porque todo el desayuno, comida y cena, todos los días, todos los días, todos los días. Tenía visitas a todas horas. Yo llegaba del trabajo y lo primero que hacía era meterme a la recámara, a seguir llorando, a seguir sufriendo todo. Pero llegaba alguien, es que le traje esto a Betty, ¿cómo sigue? ¿No? Pásale, Daniel, pásale, sube a verla. Y así al otro día llegaba, pásale, sube a verla. Y así por meses. No, yo decía, por favor, ya no quiero visitas, ya déjenme descansar. Pero ¿sabes qué? Ahora lo veo y fue lo que me mantuvo a flote. Claro. Me mantuvo a flote esa ayuda emocional, esa red de amor que me brindaron. O sea, ahora lo entiendo. En ese momento decía, por favor, ya, déjenme, ¿no? Pero no podías tampoco, o sea, estaba muy triste, pero tampoco, ellos sabían que estaban tristes porque querían a mi hijo, y yo desde chiquito lo vieron, entonces también era un sentimiento compartido, Claro. o sea, no era nada más yo, el sentimiento de mi hija, de mi nieta, de Daniel, o sea, era de mucha gente, no era solo mío, era de muchas personas, entonces, pues ellos me ayudaron a salir. Y ahora he seguido mi vida, efectivamente, pero ¿sabes por qué? Porque ahora tengo otra persona que me motiva. Porque dije, mi hijo vio que ya no iba a ser esa luz, que ya no iba a ser esa alegría, ¿no? Y dije, pero a él le gustaba la vida. Y lo que él tenía no era vida. Yo me pongo en ese escenario y digo, los medicamentos que lo mantenían alejado del mundo iban a ser una opción, porque después de eso, si no lograba su cometido, ¿yo qué iba a hacer? Lo iba a tener, pero peor, tantito vigilado, con más medicamento o internado. Y si él no estaba de acuerdo, se iba a salir de la casa y se iba a perder, ¿o qué? ¿No? Entonces, digo, no, él no quería estar así. Él le gustaba la vida, le gustaba sonreír, le gustaba ser amigos, le gustaba amar, le gustaba demostrar, ser solidario. Entonces dije, no, ahora tú, mi vida, vas a ser mi guía y mi luz que yo voy a perseguir. Voy a vivir por ti y voy a darle la vida a los demás porque, o sea, tenía otra hija, tenía mi nieta, tenía mi esposo, no puedes tampoco decir es que se fue él y ya se fue. No, hay más personas que te aman. Y mi carrera es de servicio. Servicio. Así es. Servir. Y eso es lo que he hecho. Es servir. Es lo que he hecho, es lo que he estudiado para ello. Me sigo preparando, ¿no? Para poder brindar más ayuda. Y quiero que mis directores, la gente que me conoce, que tenga esa inteligencia emocional, Rui, Betty, porque la necesitamos mucho. yo hago un compromiso contigo aquí. Aquí hago el compromiso contigo. Se merezca yo me sumo a esta causa noble. Vamos a impulsar, vamos a hacer una revolución Tenemos que hacerlo. para que realmente se aborde la inteligencia emocional con la importancia que se merece. Que no se deje como una materia alterna, como una opción. No, es la principal. De las emociones, de todo, se deriva todo. Yo me comprometo, Betty, te lo juro. Que me está escuchando la gente. Cuando yo digo las cosas suceden. Yo sé que sí. Vamos a hacer grandes cosas, Betty. Y que nuestro Daniel que está en el cielo sea nuestra inspiración. Gracias. Hay muchas personas que seguramente se identifican con lo que sucedió, van a ver esta entrevista y nos van a ayudar. Gracias, Rui. Gracias a ti. No, y esta forma de que tú estás diciendo tan hermosa, insisto, yo no quiero ser la inspiración de, bueno, ya sucedió y quiero ser como ella. No, que sea preventivo, insisto, que sea preventivo en las casas, en las escuelas, en las empresas. Somos seres humanos que necesitamos de verdad ayudarnos unos a otros, de preocuparnos, de ser más empáticos. Ve cuántas cosas suceden en el mundo por falta de esa humanidad. Necesitamos eso. Gracias, Rui. Gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Betty. Gracias por tu tiempo, gracias por venir. Gracias por esa entrevista sin precedentes. Gracias por hacer parte de esto.
Somos ángeles terrenales que nos cruzamos en esta vida y nacimos para servir, y servir duele. Sí. Servir duele. Pero esta es nuestra misión de vida. Así es, Rui. Y que te vaya muy bien. Te deseo de todo corazón que todos tus sueños, hasta los más profundos y escondidos, se realicen. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.